Gracias por permanecer con nosotros y está en escena ya el amigo Milton Morrison, quien es el director ejecutivo de ADIE, la Asociación de Industria Eléctrica de la República Dominicana. Buen día, Morrison, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy buenos días, Ángel, doctor Nelson, un placer estar aquí con ustedes. El amigo Milton Morrison es uno de los más avanzados técnicos en materia eléctrica en la República Dominicana. Nosotros tenemos varios temas que hablar con él, pero nos gustaría iniciar, Milton, por el tema de este recurrente caso de la deuda de los famosos 800. Cada vez que la deuda llega al límite de los 800, 900, 750 millones, ustedes dan el grito al cielo, sí, y ponen al país en una situación incómoda porque esta vez amenazaron, aunque luego han recogido el planteamiento de que estarían prácticamente apagando el país si no saldaban la deuda. ¿Tú puedes desglosarnos en qué consiste esta deuda, cuál es la situación, a qué acuerdo arribaron con el gobierno? Claro. Bueno, mira, Ángel, el tema de la deuda, tal como tú dices, es un tema recurrente. Cada vez tenemos una situación de una cantidad de energía que las empresas generadoras le venden a las distribuidoras, y como las distribuidoras son parte del Estado Dominicano, administrada por el gobierno, no hacen los pagos correspondientes de la deuda corriente que mensualmente se genera. Esa deuda, para que los amigos televidentes tengan una idea, es una deuda acumulada de alrededor de 6-7 facturas corrientes mensuales. Eso lo que significa es que las empresas generadoras, cuando llega a ese nivel, lo que hacen es replicar el grito de la banca comercial e internacional, porque los generadores lo que hacen es que se endeudan con la banca local. Si usted le pregunta a los principales bancos del país, y yo podría mencionar los nombres aquí si me permiten, ustedes verán que ya el nivel, el límite al cual ellos le prestan a los generadores para que sigan generando, ya llega a un límite. Entonces los generadores lo que hacen es traspasar ese grito al gobierno. La deuda no es más que la energía que todos nosotros hemos consumido durante todo un periodo, y que las empresas distribuidoras no tienen el dinero suficiente para pagar esa factura por la siguiente razón. Porque tenemos unas pérdidas de un 33% de la energía. Las empresas distribuidoras, para nadie es un secreto, no tienen la capacidad de cobrar toda la energía que suministran. De cada 100 pesos que entregan a los consumidores, solo cobran 67. Cuando yo hablo de un 33%, por ejemplo, al año 2007, estoy hablando de alrededor de 700 millones de dólares que dejan de cobrar por alguna razón, por pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. Pero la mayor cantidad de esos recursos se debe a que las empresas distribuidoras no logran facturar a los consumidores, no convierten muchos consumidores en clientes, porque hay un déficit de alrededor casi de 1 millón de consumidores que no tienen medidores. Entonces, si tú no puedes medir lo que tú suministras, tú no lo puedes cobrar. Entonces, al que no le lleve una factura no la paga, porque el que no tiene un medidor no se acerca a una distribuidora a decir, mira, yo consumí y voy a pagar. O sea, que hay una gestión de las empresas distribuidoras. Ingeniero, ¿a cuánto asciende la factura mensual de las distribuidoras a la generadora mensual? Exacto, mire, como están ahora mismo los precios de los combustibles en los mercados internacionales, que ustedes saben que el petróleo ha bajado en los últimos 8, 7 meses, ahora mismo mensual anda por algunos 130 millones de dólares. La facturación del sector privado de las generadoras a las EDES. Exactamente, algunos 130 millones de dólares, eso sube, baja, porque depende de la cantidad de energía que mensualmente se suministra, pero póngalo más o menos promedio, o sea que si usted entre ve 130 y 150, exacto, vamos a poner un ejemplo. O sea que esos 800 y tantos millones de deuda acumulada, esos son 6 o 7 meses. Pero explícame una cosa, Morrison, porque ahora tú sí me confundes. Yo tengo un documento aquí en mi correo electrónico que delata, enviado por la CDEE, que ellos han cumplido en el periodo actual de gestión de Bichara, desde que tomó posición a la fecha, él no ha acumulado deuda con la empresa eléctrica. Nos entrega un documento. Dice que esa deuda es vieja
y que a veces que es una deuda de alrededor de 500 millones y que en un momento determinado se reúne la deuda vieja de los 500 millones con una factura atrasada que tienen, más otras que están entrando ahí mismo porque no habían pagado la anterior. Entonces esas tres deudas se juntan y es la que hace este monto de 800 sí, por el que ustedes gritan. Bueno, mira, eso es interesante que tú lo plantees así, porque lo primero que hay que hacer conciencia, y el gobierno, el Estado Dominicano debe reconocer algo. Una de nuestras grandes debilidades ha sido la continuidad de Estado. Fíjate cómo tú muy bien dices, es una deuda vieja, pero una deuda del Estado Dominicano. Los gobiernos no pueden desvincularse uno y otro de esa realidad. Porque a menos que no hagan, ingeniero, sí, como alguien decía, que la deuda vieja no se pagan y las nuevas se dejan poner viejas. Bueno, exacto, si eso se aplicara ya entonces, pero generar esa ruptura en términos de pensamiento y acción, eso no es posible. Sí es cierto lo que tú dices, lo que dice el licenciado Bichara, hay una cantidad de esa deuda que se viene arrastrando año por año, pero es una deuda del gobierno, del Estado Dominicano, que no se paga. Ahora, lo que sí es una realidad, Ángel, es que si tú observas los pagos que mensualmente hacen las empresas distribuidoras del gobierno a las empresas generadoras, nunca, casi nunca, para decirlo así, cubren un pago de un mes completo. O sea que siempre hay una deuda que, aunque la misma gestión, como dice nuestro amigo Rubén, él netea, él dice al final de año, bueno, yo agarré, te dejé de pagar 6, 5 meses, te lo dejé acumular, y en diciembre, para darle luz a todo el mundo, vengo y te doy un pago extraordinario y con eso cierro. Sí, pero eso no es eficiente desde el punto de vista financiero, porque la deuda tiene intereses. Entonces, lo ideal sería poder pagar esa deuda corriente como manda la ley, no como dicen los generadores, como manda la ley y como dicen los contratos firmados entre las partes, para que el Estado Dominicano no tenga una pérdida de recursos. Pero si tú lo vives arrastrando y dejas eso así, generas un problema. Dicen que, he oído decir, porque no soy conocedor del sector, pero dicen que es negocio tener la deuda, porque los intereses que pagan, pues digamos que de otra manera. Eso es preocupante, porque siendo ustedes tan inteligentes, y qué bueno que Nelson lo refiere así, siendo ustedes tan prósperos, inteligentes, y más tú en el caso como especialista en la materia, ¿y por qué no hacen una propuesta de que esta deuda vieja, que son 600 millones, por ejemplo, vamos a buscar un banco que la financie a 20 años y saldamos ese problema y arrancamos entonces a pagar lo que estamos consumiendo? Y como estamos al día. Exacto. Lo primero, bueno, debo reconocer, a mí me gusta ir a programas así de televisión que me hacen preguntas inteligentes y me provocan para poder sacar las cosas importantes. Y Bichara está viendo el programa, patrón. No, qué bueno, qué bueno que mi amigo Rubén pueda estar viendo el programa. Mire, con relación a lo que dice Nelson, mire, para el generador en ningún momento, si usted observa cuáles han sido las declaraciones, y yo de manera particular hasta he escrito artículos hablando de lo malo que es el negocio de la deuda, o sea, y cómo el Estado Dominicano, por esa ineficiencia y esa falta de puntualidad de corregir ese problema del sector, ha dejado de perder cientos de millones de dólares que pudo invertir en otra cosa. El generador no le interesa, y se lo digo porque yo estoy en el corazón de esas empresas. El generador dice: yo no soy banco, a mí que no me paguen intereses, a mí que me paguen mi dinero como yo vendo, como sucede en otras partes del mundo, en otros países, en Panamá, en Guatemala, en Honduras. La gente, el sector eléctrico paga las deudas corrientes. El generador, ojalá el generador diga: mira, ten tu pago aquí, no te voy a pagar más intereses porque te voy a pagar puntual todos los meses. Eso es lo que nosotros queremos y eso es lo que nosotros hemos dicho. El Estado Dominicano, el gobierno, es quien ha estado en falta y no le ha buscado una solución para dejar de perder esos recursos que paga por los intereses. Por ejemplo, la deuda de Petrocaribe, que tenía otra característica, era una deuda que ejercía menos presión en términos de intereses, era una deuda a 30 años, y mucho más con volumen, un 1% o 2% y mucho más volumen, y se le buscó una salida. Y esta deuda, que tiene unos niveles, digamos, de intereses más altos, que presiona más al gobierno, no se le busca una solución. Ángel, con relación a lo que tú dices, oye, en múltiples ocasiones nosotros le hemos hecho planteamientos al gobierno dominicano y
nuestro amigo que nos está mirando sabe que es así. Nosotros le hemos planteado diversas opciones de cómo hacer eso para que el Estado Dominicano pueda salir beneficiario y no sigan acumulándose esos pagos de intereses, y sobre todo porque la deuda tiene otro componente, no solo el financiero, sino que no permite la operación adecuada del sistema. Llega un momento que si el generador no tiene para comprar combustible, no se lo va a inventar. Si el banco que le presta no puede seguirle prestando y él no tiene los recursos, ustedes saben que puede pasar. Y le amenazan con apagar el país. Y no es tanto una amenaza, es una realidad, porque lo que nosotros decimos lo sabe todo el sector eléctrico, porque nosotros no estamos diciendo nada nuevo, eso lo sabe la distribuidora, eso lo sabe la CDE, eso lo sabe la superintendencia. Entonces, también hay un tema de inversión, porque el generador quiere seguir invirtiendo en tecnologías y generación mucho más eficiente con combustible, pero tú tienes una de dos caminos: lo poco que te entra, o tú lo usas para operar o lo usas para invertir. Si invierte, entonces no opera, y si opera, no invierte. O sea, que eso genera un cuello de botella en el sector eléctrico que no permite el desarrollo. Entonces el tema de la deuda es fundamental buscarle una salida, y nosotros hemos planteado en el escenario de la propuesta del pacto eléctrico, en el escenario individual del licenciado Bichara, y en octubre del año 2012 nos reunimos con el señor presidente y le hicimos planteamiento, y en ningún momento se nos ha dado respuesta a eso. Eso es bueno que el país lo sepa, que el sector generador y de la asociación hemos sido proactivos. Lo que no hemos tenido es una respuesta del Estado para esas cosas. O sea, ahí no tiene razón Nelson en decir, en prejuiciar que ustedes tienen un negocio. Cuando digo ustedes, porque tú eres representante del sector, ustedes tienen un negocio con el tema del financiamiento, sino porque el que está perjudicado es el gobierno, que tiene que pagar esos intereses. Exacto. Y nosotros solo hay que hacer un recorrido o googlear en la página de internet todas las veces que nosotros hemos escrito, hemos dicho en televisión, diciendo: páguenme, no me paguen intereses, no quiero intereses porque no soy banco. ¿En qué está el pacto eléctrico? Pero antes de que entremos al pacto eléctrico, Nelson, permítame, porque Morrison refirió el tema de los combustibles, y tú has dicho un dato que es importante que el país lo tome en cuenta. Como reflejo de la reducción del costo de los combustibles, hay una reducción en la factura de las generadoras, de los generadores, al gobierno. Así es. Pero nosotros, los del pueblo, no hemos recibido ninguna reducción en el costo de la energía, patrón. ¿Y qué es lo que está pasando? Así es. Atención, Bichara, ustedes están recibiendo menos facturación eléctrica, y nosotros, ¿qué pasa? Pero el mismo gobierno y la misma CDE ha reconocido, busquen una noticia del mes pasado donde el mismo gobierno reconoce que en lo que va de año, por el tema de la reducción de la facturación, porque el costo de generación ha bajado. Es bueno que se sepa que, contrario a lo que siempre se pensó, de que las generadores con esos contratos tienen unos precios fijos y por más que suba o baje el combustible no baja. Eso no es verdad. Si sube, sube, y si baja, baja. En la misma CDE, ahí se da. La misma CDE reconoció que cerca de 300 millones de dólares se ha ahorrado en lo que va de año por esa reducción. Miren, para que ustedes tengan una idea, ahora mismo el precio promedio de generación, o sea, sumando los diferentes tipos de combustible a los que compran las empresas distribuidoras, no dicho por mí, sino reflejado en el informe que está en la página web, en la CDE, anda por 12.5 centavos de dólares. Sin embargo, el precio promedio de venta, que ahí es donde viene lo que dice Ángel, de venta al consumidor de las empresas distribuidoras, anda entre 17 y 18 centavos. El margen que tienen las empresas distribuidoras es suficiente para poder ser eficientes. Pero ¿qué sucede? Que por el tema de las pérdidas que yo le decía, no pueden de una u otra forma cerrar ese déficit financiero. Entonces, la generación ha bajado de 16 y pico al año pasado, a esta altura de juego, a 12.5. O sea, y cada centavo de dólar en generación es un dinero importante. Por eso es que ya hemos ahorrado cerca de 300 millones de dólares. Eso se lo ha ahorrado el Estado Dominicano, la superintendencia, quien es que sube y baja la tarifa eléctrica. Ustedes saben que la tarifa eléctrica se ha mantenido estable por 4 o 5 años. Nosotros aquí, por más que suba y baje los combustibles, no ha cambiado la tarifa eléctrica. Mi factura sube, eso es teoría nada más de la superintendencia. Yo no sé qué está pasando, si es que la máquina calcula mal o algo está pasando, pero la factura eléctrica a la residencia le
sube todos los meses, bueno, independientemente de que los combustibles estén en el suelo o no. Bueno, esa es una situación, y más ahora en verano, con el tema del calor, aumentan la factura eléctrica. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? Ha habido un ahorro. Lo que nosotros nos preguntamos y decimos, bueno, pero si ha habido un ahorro de recursos, si se presupuestó si en el presupuesto se hicieron las provisiones adecuadas para cubrir el déficit, porque a nosotros no nos pagan. Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Dice Nelson, y sería importante retomar en este punto entonces su pregunta, Morrison, el pacto eléctrico luce estancado y nosotros de manera oficiosa conocemos que son ustedes que tienen estancado el asunto del pacto eléctrico, porque ustedes no están de acuerdo con la técnica del gobierno, que ha tomado un modelo de llevar al límite al sector generador a los fines de renegociar los contratos que se vencen el próximo año, terminan de vencerse, y entonces propiciar una contratación a corto plazo de no más de 2 o 3 años, hasta tanto entren las Catalinas. ¿Por qué están ustedes boicoteando el pacto eléctrico? No, mira, Ángel, yo me río, oye, yo me río, ahí digo, de nosotros, yo me río de esa. Para que complemente. ¿Es Catalina una amenaza para ustedes? Bueno, ok, vamos con lo de Ángel y luego. Mira, Ángel, yo te decía que yo me estoy sonriendo porque yo sé que eso tú ahora mismo es un planteamiento tuyo, no creo que sea del gobierno. Ay, no, yo estuve en una reunión en que la CDE planteó ya. Pues yo te voy a dar respuesta de eso. Claro. Mira, es todo lo contrario. Nosotros, el sector privado, sí, vuelvo y digo, el histórico, qué bueno que vivimos en la sociedad de la información y de la comunicación y el internet. Uno puede buscar ahí. Nosotros hemos sido lo primero y llevamos, y podemos decir, llevamos al Estado Dominicano de una u otra forma al terreno de en un momento determinado entrar en la discusión del pacto eléctrico. Nosotros, al revés, estamos preocupados porque el tema del pacto eléctrico que se planteó, que en 6 meses debimos haber discutido y firmado el decreto, se venció el plazo del decreto, debimos hacerlo. Nosotros estamos deseosos, estamos fuera de información del por qué las cosas se están haciendo así. Y en beneficio de ustedes, debo decir que la mayor cantidad de propuestas la hicieron a tiempo. Claro, y están ahí disponibles al público. Es así. Entonces, realmente me sonrío porque digo, pero ¿y cómo va a ser? Es todo lo contrario. Yo creo que tiene parado el pacto. Bueno, el pacto habría que invitar y preguntarle al Consejo Económico y Social, a doña Iraima Capril y a Monseñor, para que ellos sean los que digan cuáles son las razones reales del por cual están parados los trabajos. Se dice que van a iniciar a finales de agosto, pero nosotros estamos muy deseosos. Mira, a nosotros lo que nos preocupa es todo lo que está pasando, que suceda fuera del pacto eléctrico. Nosotros quisiéramos podernos sentar y discutir de manera objetiva y transparente la problemática eléctrica y la búsqueda de solución. Porque fíjate cómo a veces, hace un rato, yo daba algunos datos sobre el sector y ustedes mismos decían, pero ¿y cómo va a ser? Sí, es que nosotros queremos ir a la mesa y ojalá televisen, porque ahí es donde se van a romper muchos mitos que se han creado sobre el sector eléctrico, que de una u otra forma han puesto el dedo acusador sobre un sector privado que lo que ha sido es una víctima de las ineficiencias e inoperancia de un sector eléctrico. Una víctima, pero una víctima que recibe muchos millones. Bueno, mira, de dólares. De eso, el país entero está trabajando para el sector eléctrico. No, mira, pero tú sabes por qué el país entero. Pero tú sabes por qué. Exacto, tú sabes por qué el país. Oye, tú sabes por qué el país, como tú dices, está trabajando para el sector eléctrico. ¿Por qué tenemos un subsidio eléctrico tan alto que de una u otra forma debe mantener un sistema eléctrico deficiente, de mala calidad, que no nos brinda 24 horas de energía? Precisamente por las fallas del Estado, porque no ha habido un Estado que ha sido regulador eficiente, que ha hecho las licitaciones de compra de energía en un momento determinado. ¿Por qué esperar que se venzan los contratos? Esa es la forma, desde el punto de vista financiero, más ineficiente de operar el sector eléctrico. La Ley General de Electricidad manda que se hagan esas licitaciones. Las licitaciones no se han hecho en los últimos 14 años. ¿Por qué esperar que se venzan los contratos para hacerlo? Las normas internacionales dicen que por lo menos 18 meses antes del vencimiento hay que hacerlo. Ya hay contratos que se han vencido. Los otros se vencen en julio del 2016. ¿Qué cantidad de electricidad está disponible para ser licitada? Mira,
para ser licitada, eso depende, porque todo de una u otra forma está relacionado con la demanda que tú quieres cubrir. 1.500 megas, 2.000 megas, ¿cuánto? ¿Por dónde? Bueno, mira, la Ley General de Electricidad manda que la distribución entre el mercado del contrato y el mercado spot es de un 80-20. Si tú, por ejemplo, tienes una demanda de 2.000, se supone que tú contratarías algunos 1.600 1.600 megavatios, 1.700. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ahora mismo, contratado, y es bueno que la gente lo sepa, la gran cantidad, digamos, de generadores independientes no tiene contrato. No tienen contrato, porque se han vencido. Entonces, los contratos que quedan, lo que hay que hacer es llamar a esas licitaciones. Pero tengo un informe desde la CDE de que ustedes están adversos a contratar a corto plazo, porque tiene lógica el interés del gobierno de que se renegocie con Catalina, porque va a negociar en condiciones más favorables para el interés nacional. No, mira, entonces, ¿por qué ustedes no entran al contrato por los 2 años? Mira, Ángel, también tengo que sonreírme de eso, porque es todo lo contrario. No te preocupes, que sabemos que no es de burla. No es de burla, los generadores y la misma asociación. Pero mi fuente es la CDE. Bueno, sí, y la mía es de los generadores, de lo que dice la CDE que no quiere. Nosotros desde hace tiempo hemos estado propugnando porque se hagan esas licitaciones. No ahora, en esta administración. Pero están de acuerdo con el corto plazo, porque es que ellos dicen pero claro, que no están de acuerdo con los 2 años. Pero mira, hay generadores que ahora mismo han estado desde hace más de un año conversando con CDE para que le den contrato de corto plazo y no se lo dan. Pero yo tengo entendido que están hechos hasta los borradores, para la firma, Morrison. Pero yo te estoy diciendo la realidad de el generador. Además, oye otra cosa, aquí se ha criticado mucho el tema de la renegociación de contratos. Nosotros somos de los que venimos diciendo desde hace tiempo que no queremos renegociar, nosotros queremos licitar para que sean precios competitivos. El gobierno dominicano es que habla a veces de renegociar. No queremos renegociar, licítame, como dice la ley, para que participemos en igualdad de condiciones y podamos ser lo más competitivos posible, porque eso no se ha hecho. El generador privado no es que licita, el que licita es el Estado Dominicano. Entonces, si tú no llamas a la licitación, tú no puedes tener nueva energía, ni siquiera a corto plazo. Entonces, esa contratación de corto plazo no va a llegar si no hay licitación. Entonces, ingeniero, los generadores están dentro de la asociación que usted dirige. Sí. Cuando se habla de 14 por todo, no son muchas. Son 14, pero están agrupados. Sí. Cuando se dice, bueno, vamos a licitación, se entiende que esos 14 van a la licitación. Sí. ¿Verdad? No, podría entrar otras empresas. Otras empresas, porque las licitaciones son abiertas. Sí, son abiertas, pero la mayoría de las veces los que licitan son los que están. Y los que están tienen la ventaja. Aglutinados y de una u otra manera consensuan. Y al final, lo que pudiera ser un mercado abierto se convierte en una especie de oligopolio que están de acuerdo. Eso no funciona así. No funciona así, ingeniero, no funciona así. No, si tú supieras, no será así, no. Mire, aquí, en la asociación, tú tienes que venir al programa porque Morrison está aquí. En la asociación, si tú supieras. Como si estuviera comiendo con su dama. No, yo siempre soy así, muy sonriente. En la asociación hay una diversidad, o sea, una diversidad porque son empresas privadas que compiten entre sí y que de una u otra forma lo que nosotros practicamos es el respeto dentro de la diversidad, pero no existe eso, esa idea, bueno, que mi amigo Domingo a veces que habla del concepto del cartel y ese tipo de cosas, eso no existe. Pero Domingo habla del cartel por asociación, exacto, como grupo asociado, pero un cartel. Pero como se da, tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando tú hablabas de la apertura en el ámbito de la comunicación y la telefónica, pues al final se convirtieron en oligopolio y no hay diferencia de precio. Antes de que entremos a una parte personal que quiero ver contigo, Morrison, el tema de la diversificación de los combustibles, yo no vi a nadie fijar posición con las propuestas que hiciera Pelegrín Castillo cuando estaba al frente del sector eléctrico, de aperturar esa planta, esa terminal de Andrés, para que todo el que quiera acumular ahí combustible para acceso a terceros. Yo no vi posición con el tema de la generación. Los empresarios del Cibao están demandando
la instalación de plantas eficientes en el Cibao, no he visto una posición de ADIE. ¿Cuál es la situación? Bueno, nuestra posición como sector privado, tú tienes que entender que... ¿Están cómodos cobrando lo que están cobrando y no jugársela en otro sector? Es que vuelvo y digo, Ángel, mira, hay que cambiar la narrativa de cómo se ven las cosas. Fíjate cómo se ve, que cómo tú planteas y dices, hay un sector privado, ¿cuál es la posición de ustedes? Señores, hay un Estado que controla el 70% del sector eléctrico en términos de regulación, de política, normativo y de participación de activos. El Estado Dominicano es quien tiene que trazar las líneas y decir lo que hay que hacer. El sector privado no puede decir yo voy a instalar ahora una terminal donde me dé la gana. Se supone que debe haber una política energética. Bueno, pero hay un conflicto en este momento por instalar una planta, una terminal en San Pedro de Macorís y el sector empresarial que quiere que sea en Manzanillo. Bueno, pero es que ahí vuelvo y digo, ¿quién es que da las licencias de instalación de terminal? ¿Quién es que debe decir cómo el país debe regirse en materia de política energética? El Estado Dominicano. A veces nosotros nos olvidamos que la falla nuestra es la que ocasiona a veces que las cosas no funcionen. Entonces, ahí vengo. La posición nuestra siempre ha sido abierta. Nosotros lo que queremos es que la República Dominicana pueda contar con una energía eléctrica suficiente, de calidad y a precio competitivo. En cualquier punto del país, el negocio del generador es generar. Si se abre nueva generación en el norte, bienvenido sea, vamos a participar. Si se abre más en el este, bienvenido sea. Ahora, lo que necesitamos es un Estado Dominicano, del cual yo soy parte, como dominicano también, que sea más activo, o sea, tú pagas que aplique la ley. ¿Tú pagas factura eléctrica? Totalmente. Desde que yo soy un hombre que me independicé y tengo una vida, yo tengo religiosamente mi pago de electricidad. Okay, lo que pasa es, ese discurso, como que dista mucho de la realidad en el sentido de que pone en manos del Estado, que debe ser la capacidad de normar. Ahora, ¿qué ocurre? Que el Estado o los gobiernos que administran el Estado no solamente tienen, digamos, todo el poder, sino que el poder está fragmentado de una u otra manera. Existen los poderes fácticos, donde está el sector empresarial, que es un poder fáctico, y que induce, y que lo aplica, y que lo ejerce. Entonces, por eso, en términos particulares, Ángel, yo no sé tú, yo no conozco una superintendencia aquí que funcione adecuadamente. No, ninguna, definitivamente. ¿Y de quién es ese fallo? ¿Del sector privado o de quien tiene que es normal? Del gobierno. Bueno, vamos a ser responsables. Cada quien que asuma su rol. No queda claro, vamos a ver si recapitulamos el planteamiento que haces al país. Ustedes no están en contra del pacto eléctrico. Para nada. Propician que se materialice. No están en contra de los contratos a corto plazo. Estamos esperando las licitaciones. Están propiciando que se dé la licitación. O sea, Bichara, son ustedes que están en defecto, está diciendo Morrison aquí en escena. Y en el caso de la generación y la diversificación de la generación, bueno, pues sencillamente ustedes están abiertos a que el gobierno actúe con su rol de normatizador. Es así, bien, porque eso es la ley. Una pregunta, escúchame, para terminar de parte mía. Eso para mejorar mi acervo de conocimiento. ¿Qué cuesta generar un mega a carbón? Mira, un mega a carbón, a los precios... No, espérense. Miren, qué buena pregunta, doctor, antes de despedirnos. Mire, el megavatio hora o el kilovatio hora o la energía que se genera en una empresa determinada con un combustible determinado tiene dos componentes. El componente energía, que es la electricidad, que es la conversión del combustible en electricidad, y el componente de la capacidad. En el caso del carbón, mire qué sucede con los diferentes tipos de combustible. Una planta carbón tiene, en términos de lo que le llaman el CAPEX, de información, éxito y capital, tiene un monto muy alto. Sale mucho más caro construir una planta carbón que una planta, por ejemplo, de termo a fuel oil o a gas natural o a otro tipo de cosas. Pero en términos de OPEX, o sea, de la operación, el costo del combustible y demás, es mucho más bajo. Es decir, el carbón es... La 3 centavos es alta y eso. Entonces tú tienes que sumar los dos componentes. El carbón, 3 centavos de dólar es la energía, pero cuando tú le sumas entonces lo que fue la inversión, eso te va a dar 12 o 13 centavos de dólares el kilovatio hora. Ahora, si el Estado Dominicano... la pregunta mía es, en la instalación de una generadora a carbón, es decir, una generadora que produce 100 megas, que produce 500 megas,
Es decir, no hay un promedio de precio del costo de esa producción. Claro, mire, para que yo entienda la pregunta, mire, Sí, para él quiere llevarse al terreno de que tú incursiones, Morrison, Bueno. en el cuestionamiento que hay a la instalación de Catalina, de que el costo de instalación, dice Odebrecht, es un costo, y hay una empresa china que dijo otro costo. Bueno, lo que pasa es que yo no quiero entrar en ese terreno, porque yo no conozco ni el presupuesto, ni el problema técnico sabe de pero oigan lo que yo digo, 700 megavatios a carbón, yo voy a hablar en términos técnicos, yo no voy a entrar. 700 megavatios a carbón, suponiendo que salen, como se está planteando, 2.000 millones de dólares, ¿verdad? 700, 2.000 millones. Esos 700 en fuel oil, por ejemplo, o en una termo a gas natural, lo que sea, serían, en vez de 2.000, serían algunos 700 millones. 2.700. Ahora, en términos del combustible, eso que sería en fuel oil serían 8 o 9 centavos de dólar el combustible, el carbón serían 3. Al final de cuentas, tú tienes 13 centavos en carbón, tienes algunos 13 centavos en fuel oil, como están los precios hoy en día. Porque el hombre guabinoso, Ángel. Sí, no, pero tal vez eso es así. Ahora, Morrison, en tema personal, que yo quería para cerrar la entrevista en este punto, hemos visto una producción tuya. Tú vienes de una familia de intelectuales que uno admira y respeta. Gracias. Dice Domingo Páez que él es parte de esa familia, que ha sido querido y apreciado por los viejos, por los padres, por los no así por ustedes, los más jóvenes. No, yo le tengo mucha estima, a pesar de que a veces él me trata y me da unos piropos no agradables, pero yo lo quiero mucho y lo respeto. Pero Domingo, vamos a ver si tú te integras más a la familia. En el tema productivo, has hecho un libro interesante que es un aporte intelectual, y también te hemos visto participar en un evento internacional en China en representación del país. ¿Puedes darnos algunos detalles? Sí, es así. Bueno, con relación al libro que te refieres, ese es Confusiones, Intereses y Debate. Nosotros los que en marzo pasado hicimos esa publicación un poco condensando mucho de ese debate que ha habido en la República Dominicana sobre el tema eléctrico, tratando de ser lo más objetivo posible, porque uno 100% objetivo no es, pero tratando de ser lo más objetivo posible y proveyendo datos e informaciones que puedan ser irrefutables. Es un aporte que hemos hecho para el debate, para que se me contradiga, para que se me afirme, o lo que sea, en el marco de lo que es el pacto eléctrico. Es nuestra quinta producción. No así del tema eléctrico. El tema eléctrico es el tercer libro, hay otros dos sobre otros temas. Y con relación a lo de China, lo que sucede es que fuimos invitados durante 3 semanas a participar en un seminario sobre política energética que la República Popular China está organizando con una serie de países de África, Asia y Latinoamérica para integrarlo en una iniciativa que ellos le llaman One Belt and One Road. O sea, es una iniciativa que trata de integrar cerca de 4.400 millones de habitantes de una serie de países en el mundo, y la política energética es un punto central. Y ellos, que ellos están invirtiendo en República Dominicana en el sector eléctrico. Bueno, lamentablemente no será tanto así, porque nosotros somos uno de los pocos países, de los poquitos países, que no tiene una relación, digamos, diplomática con China. Sin embargo, todos los países que sí la tienen se están beneficiando. Mire, yo tuve amigos recientes que conocí de Sri Lanka, por ejemplo, el gerente general de la distribuidora más importante en Sri Lanka, me dice que ahora mismo China le acaba de construir, ya le inauguraron, inaugurar una planta de 700 megavatios a carbón, financiada por el gobierno chino. En Kenia y en Etiopía han terminado cerca de 1.300 megavatios en carbón también. O sea que China, con quien tiene relación, le está invirtiendo mucho dinero. República Dominicana, ustedes saben que nuestra relación es con Taiwán, no con China. Si hubiese sido con China, usted puede estar seguro que nos hubiésemos ahorrado lo de Catalina. Fácilmente. Bueno. Gracias, Morrison, por estar con nosotros. La verdad que nos has distinguido con tu presencia y lo diverso de la información y tu capacidad de información. Éxito, y vamos a esperar que la factura eléctrica a los humanos, a los seres vivos que pagamos la factura. ¿Cómo le dicen? A los dominicanos de a pie. Dominicanos de a pie nos bajen la factura. Pero eso depende de la superintendencia. No es de los generadores. No es de generadores, eso es la superintendencia. Bueno, vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a tener un material que queremos compartir con ustedes. Gracias a Milton Morrison por estar con nosotros en la mañana de hoy.